Hola, buenas. Seguimos con la secta Lleva. Estamos siguiendo el Congreso Americano de Cardiología que se está celebrando en Chicago. A continuación, les voy a presentar el estudio EMPA-Kidney. El diseño del estudio es el siguiente, y es que está orientado a evaluar los efectos de los ISGLT2, en concreto de empagliflozina, en una amplia población de pacientes con enfermedad renal crónica en riesgo de progresión, con y sin diabetes mellitus. Se trata de un ensayo clínico internacional aleatorizado, doble ciego, que evalúa la disminución del riesgo de progresión de enfermedad renal crónica o muerte cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica establecida. Los criterios de inclusión son los siguientes: un filtrado glomerular entre 20 y 45 mililitros minuto o un filtrado glomerular entre 40 y 90, pero con un ratio de albúmina-creatinina de más de 200 miligramos gramos. Los criterios de exclusión que caben destacar son los siguientes, y es que excluían pacientes con enfermedad renal poliquística o trasplante renal, y un criterio de exclusión bastante interesante es que excluían a pacientes diabéticos de tipo 2 con enfermedad cardiovascular aterosclerótica previa con un filtrado glomerular de más de 60. Previo a la lotización, un jurado comprobaba el uso clínico apropiado de los inhibidores del eje renina-angiotensina en caso de estar indicado y su tolerancia. Y se aleatorizaba a dos brazos: un brazo a empagliflozina 10 miligramos una vez al día y un brazo de placebo. El objetivo primario era un compuesto de muerte cardiovascular y progresión de enfermedad renal, definido como enfermedad renal crónica terminal o muerte por causa renal, o un cambio sostenido en el filtrado glomerular. Con respecto a los objetivos secundarios, eran los siguientes: hospitalización por cualquier causa, incluida la recurrencia de eventos, muerte por cualquier causa, muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Se incluyeron 6.609 pacientes desde el 15 de mayo del 2019 al 16 de abril del 2021. Y este estudio se detuvo de forma prematura por una clara evidencia positiva en pacientes con enfermedad renal crónica. Las características basales de los pacientes se muestran en la siguiente tabla. La media de edad era de 64 años. Un tercio de pacientes eran mujeres. La media del filtrado glomerular era de 37 mililitros minuto. Casi la mitad de los pacientes eran no diabéticos. Y hasta un 4% de los pacientes presentaban enfermedad cardiovascular previa. Cabe destacar que el 85% de la población del estudio tomaban inhibidores del eje renina-angiotensina. Los resultados se muestran a continuación, y es que ya se han presentado los resultados en la Kidney Week, demostrando una disminución del 28% del objetivo primario, compuesto de muerte cardiovascular o progresión de la enfermedad renal crónica. A continuación se muestran los resultados primarios en función de si los pacientes presentaban enfermedad cardiovascular previa, observándose que no había diferencias y siendo beneficioso en ambos grupos de pacientes. En total, sucedieron 990 eventos primarios en todo el estudio, y la mayoría fueron principalmente debidos al componente renal, puesto que solo hubo 128 muertes de origen cardiovascular, incluso menos de las esperadas por los estudios previos. Esto significa que estos eventos se ven gravemente influidos por el componente renal y no por las muertes de origen cardiovascular. Otros resultados cardiovasculares son la recurrencia de eventos. Los objetivos secundarios, como observamos a continuación, no alcanzaron significación estadística. Este estudio no presentaba una potencia para el análisis de los eventos cardiovasculares, por lo que hay que interpretar estos estudios con la información que ya disponíamos previamente, y es que se disminuía un 20% de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y un 15% menos de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Cuando analizamos la hospitalización por cualquier causa, de forma global, esta se disminuye en un 14%, y todos los resultados son consistentes en función de los subgrupos. A continuación, les voy a presentar el resumen colaborativo que muestra los resultados del metaanálisis de los ISGLT2. Se analizan 13 grandes ensayos que han comparado los ISGLT2 frente a placebo, 4 grandes estudios de diabetes mellitus tipo 2 con riesgo cardiovascular, 5 estudios que analizan a los pacientes con insuficiencia cardíaca y 4 estudios en enfermedad renal
crónica. Es cierto que de todos los estudios, un 82% de los pacientes eran diabéticos, pero si tenemos en cuenta que se analizan más de 90.000 pacientes, quedan bastantes que no son diabéticos. Y los resultados cardiovasculares de forma global en este metaanálisis se muestran en esta tabla. De forma global, existe una disminución del 23% de la muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Estos resultados son consistentes en todos los grupos, como podemos ver. Sin embargo, existe una pequeña población de pacientes con enfermedad renal crónica y no diabéticos, por lo que existe poca potencia para analizar este evento en este tipo de pacientes, ya que solo se produjo el evento primario en 103 pacientes. Otros resultados cardiovasculares se muestran en esta diapositiva con respecto a la muerte cardiovascular, que se ve disminuida en un 14% de los pacientes. Estos resultados son consistentes independientemente de si los pacientes eran diabéticos o no. De nuevo encontramos información limitada sobre pacientes con enfermedad renal crónica y sin diabetes mellitus, puesto que solo se produjo el evento primario en 51 pacientes, entre los dos estudios, el DAPA-CKD y el EMPA-KIDNEY. Con estos resultados, probablemente este grupo de pacientes tengan unos resultados similares al resto de los pacientes estudiados. A continuación, les voy a mostrar los beneficios absolutos en diferentes tipos de pacientes. La primera diapositiva muestra los beneficios absolutos en pacientes diabéticos de tipo 2 y enfermedad cardiovascular. En las abscisas se muestran los eventos evitados por 1000 pacientes año. Y observamos que la barra verde corresponde a la disminución de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, siendo el resultado más importante en esta tabla. En esta otra diapositiva se muestran los resultados absolutos en pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto diabéticos como no diabéticos, destacando sobre todo la disminución de eventos de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca de forma muy llamativa. Y por último, con respecto a la enfermedad renal crónica y los resultados de forma absoluta, se muestra una disminución de eventos de la progresión de la enfermedad renal crónica, siendo un poquito más discreto la disminución de eventos de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, aunque destaca sobre todo en pacientes diabéticos. Por supuesto, también se disminuye en pacientes no diabéticos, aunque no de forma tan llamativa. Estas son las conclusiones. Con respecto al estudio EMPA-KIDNEY, el tratamiento con empagliflozina disminuyó la progresión de enfermedad renal crónica o muerte cardiovascular, además de las hospitalizaciones por cualquier causa. Esta proporción era similar independientemente de si los pacientes tenían diabetes o no, o enfermedad cardiovascular previa o no. Es cierto que relativamente había menos eventos cardiovasculares que en otros estudios, pero estos resultados son consistentes con lo que ya se había estudiado previamente. Las conclusiones del metaanálisis de los ISGLT2 son las siguientes, y es que en pacientes diabéticos se ve disminuida la muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con elevado riesgo cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. Y en los no diabéticos se reduce la muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca. Esta información se ve limitada sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica, aunque son resultados coherentes con otras poblaciones de elevado riesgo. Como ya sabemos, se ha publicado este estudio en el New England y recientemente se ha publicado este otro estudio con los resultados del metaanálisis recientemente expuesto. Muchas gracias. Seguimos con la SEC te lleva.